Bueno, continuando con la clase pasada, ya llegamos básicamente a la mitad de los temas, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre el intestino delgado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el intestino delgado va a iniciarse con el duodeno, ¿no? Ya básicamente hablamos cómo está compuesto el duodeno y sus relaciones, por lo que posteriormente va a conectarse con lo que sería el yeyuno a través de la flexura duodeno-yeyunal. Entonces, ¿dónde nosotros encontraríamos esto? Aproximadamente a nivel de L2. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de Yeyuno y de Ilion, que aproximadamente van a tener un promedio de entre 6 hasta 6,6 a 7 metros aproximadamente de promedio en un adulto, ¿no? Que puede variar dependiendo de la anatomía, dependiendo de la raza de los pacientes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este puede tener diferentes variaciones, como el divertículo de Meckel, que básicamente se puede dar a nivel de la unión iliocecal, es decir, a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Y de hecho, a veces este divertículo suele inflamarse y puede generar un cuadro de apendicitis aparentemente cuando en realidad es una diverticulitis de Meckel, ¿ok? Entonces tiene estas tres capas, la mucosa, la muscular y la serosa, solo tiene tres capas y básicamente el intestino delgado tiene un peristaltismo bastante leve. Como tal, se encuentra en toda la cavidad digestiva, justo en lo que sería a nivel inframesocólico. Entonces, lo que tenemos que tener importancia es que a nivel microscópico vamos a tener las glándulas del Lieberkühn, que son las que se encargan de secretar el material intestinal alcalino, que es lo que permite que haya una buena digestión. Aparte que tenemos lo que sería la parte muscular que se encarga de los movimientos peristálticos, que son leves, no son tan prominentes a través de lo que sería a nivel de lo que sería intestino grueso, y la serosa que claramente es la que está relacionada con el peritoneo. ¿Ok? Entonces este es recubierto básicamente por el peritoneo visceral y ahí es donde vamos a tener todo lo que correspondería a la vascularización, que ya mismo vamos a hablar al respecto. Con respecto a las asas y como tal a la extensión, tenemos que tener en cuenta que este sí va a presentar su meso, ¿ok? Entonces este sí va a estar rodeado en todo lo que sería el peritoneo por vasos que van a provenir de las arterias mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior en su trayecto, ¿ok? Entonces, como tal, nosotros vamos a tener en cuenta que en lo que corresponde al intestino delgado no es tan difícil en lo que respecta a su anatomía, pero sí es de bastante importancia la vascularización que vamos a tener. Entonces, nosotros aquí tenemos en esta imagen, podemos observar la aorta abdominal y cómo va a salir la arteria mesentérica superior. Entonces, esta arteria mesentérica superior va a venir de acá directamente, vamos a dibujar a la aorta, ¿ok? Digamos que aquí está la aorta, ¿ya? Y aquí sale la mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior ya sabíamos que tenía ramas para la pancreatoduodenal, ¿verdad? Las que vienen de las pancreatoduodenales inferoanterior e inferoposterior. Pero asimismo vamos a tener diferentes ramas que van a ir tanto a la parte del colon del intestino grueso como del intestino delgado. Entonces, a nivel del borde lateral izquierdo, en el nivel del borde lateral izquierdo, nosotros vamos a tener la emergencia de lo que sería las arterias yeyunales. Entonces, nosotros vamos a tener aproximadamente entre unas 4 a 6 arterias yeyunales que van a salir del lado izquierdo y así vamos a tener unas 6 a 8 arterias que van a provenir de lo que sería la vascularización de las arterias iliares. Entonces, de 4 a 6 yeyunales y de 6 a 8 iliales. ¿Ok? Entonces, estas arterias que vamos a tener son las que se van a encargar de la vascularización completa de lo que sería el intestino delgado. Aparte, nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a tener una última arteria ilial que va a venir hacia acá, ya no hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el intestino delgado va a venir en un amarañamiento que se va a encontrar aquí todo el lado, ¿verdad? Termina Y1 y luego viene ilion y el ilion va a terminar acá para unirse con el ciego, porque ilion se une al ciego a nivel de la válvula iliocecal. Entonces, en ese punto de emergencia que termina el ilion distal,
con el ciego. Entonces, aquí a este nivel va a pasar una arteria que viene de la mesentérica superior, que esta arteria va a venir y va a pasar por acá. De hecho, vendría a ser esta arteria. Sí, es justo esta arteria de aquí. Pensaba que no estaba representada. ¿Sí? Es esta arteria de aquí. O sea, esta arteria de aquí va a venir y va a tener un nombre bastante largo. Se llama arteria ilio biseco apendículo cólica. ¿Por qué tiene este nombre? Ilio de la porción distal del ilium, biseco del ciego, que va a irrigar al ciego, y al apendículo, porque va a irrigar también al apéndice secal, y cólico porque irriga parte del colon ascendente. Entonces, por eso tiene este nombre, arteria ilio biseco apendículo cólico, o ilio seco apendículo cólico, o la arteria ilio seco, ilio seco cólico, que es lo mismo en realidad. Tiene varios nombres, pero este es el nombre completo. Entonces, como tal, nosotros vamos a poder observar, vamos a seguir más adelante, que los vasos linfáticos que van a estar en relación con esta porción del intestino delgado son las mismas partes mesentéricas, ¿no? Y asimismo, en relación a todo lo que correspondería, es que parte del mesenterio puede tener en su trayecto parte del uréter derecho y los vasos ováricos o testiculares, asimismo del iliopsoas. Ahora, con respecto a todo lo que menciona aquí en resumen, como tal, habla de las relaciones del yeyuno, el hilo y el mesenterio, que más o menos es lo que hemos hablado, pero teniendo una buena disposición de dónde están las cosas, es bastante fácil ubicarse. Entonces, aquí tenemos básicamente la parte del colon, ¿verdad? Y aquí tendríamos todo el intestino delgado que se ha diseccionado en esta imagen para fines académicos, pero aquí vendría a estar toda la vascularización. Entonces aquí nos damos cuenta que este es el trayecto de la arteria mesentérica superior. Con la arteria mesentérica superior vamos a tener aquí la arteria cólica derecha, la arteria cólica media, ¿verdad? Y estas dos arterias que están aquí se van a generar una anastomosis bastante grande con la arteria cólica izquierda que viene de la arteria mesentérica inferior, que no se la ve aquí. Pero esta vascularización, estas múltiples arterias que tenemos aquí, se denominan como los vasos rectos, que son los que le dan la vascularización a todo el marco colónico. Los vasos rectos y la anastomosis que se forma entre la arteria cólica derecha, cólica media y la cólica izquierda, que es rama de la arteria mesentérica inferior, se va a conocer como el arco de Riolano. El arco de Riolano. El arco de Riolano es el arco masivo que se forma para polarizar todo lo que es el colon. ¿Ok? Entonces, prosigamos con la arteria mesentérica superior. Tenemos las arterias yeyunales y las arterias iliales. Y la última arteria ilial que vamos a tener acá, que esta va a formarse lo que sería la arteria iliobiseco-pendiculares y la última arteria ilial. Entonces, estas dos, la última arteria ilial, que es esta de aquí. Esta es la arteria esta es la arteria iliobiseco-pendiculocólica, ¿verdad? La arteria iliobiseco-pendiculocólica y esta es la última arteria ilial. Entonces aquí si te das cuenta, en este espacio de aquí se va a formar un espacio avascular, que es decir, que no tiene vascularización. Esta zona se conoce como la zona avascular de Treves. La zona avascular de Treves se forma por el espacio entre la última arteria ilial y la arteria iliocólica o la arteria iliobisecopendiculocólica, donde ahí se hacía bastante la incisión para evitar lesionar los vasos que se encuentran para generar la apendicectomía cuando no existía la laparoscopía y se hacía la apendicectomía tradicional. Entonces, eso. Uy, ¿qué pasó? Ya. Eso con respecto a la vascularización de la arteria mesentérica superior. Entonces, ahí tendríamos su origen. Ahora, el resto de cosas ya lo hemos mencionado, sus relaciones y las venas que tenemos en su distribución vendrían a ser básicamente las mismas, de los mismos nombres y que van a drenar hacia la vena mesentérica superior. Entonces, asimismo, y los linfáticos que tendríamos son las que van a ser las de la corriente y ileal y de la ilial terminal.
y estas van a drenar, aseguran el transporte del kilo, que el kilo ¿dónde se va a encontrar? A nivel de T12. El kilo, el kilo o la cisterna de Beckett. Ese también es el otro nombre. Los nervios que vamos a tener aproximadamente van a ser los de los plexos prearteriales y retroarteriales. Y asimismo tenemos parte de los del plexo celíaco y de los ganglios mesentéricos. Y a su vez vamos a tener parte de la inervación de lo que sería a nivel de T10 y T12, de los nervios pudentes. Ahora, con respecto al intestino grueso, este va a tener un aproximado de 1,5 a 1 metro de longitud en todo su trayecto, va a estar en toda la cavidad y termina cuando termina el ilión, que digo, inicia cuando termina el ilión distal. Entonces aquí vamos a tener el ciego y el ciego va a continuarse por un remanente embrionario que se conoce como el apéndice secal. Entonces aquí nosotros vamos a tener una válvula entre el ilion y el ciego, que se conoce como válvula iliocecal, y una válvula entre el apéndice y el ciego, que es apéndice secal, o válvula seco-apendicular, que tienen sus nombres, que más adelante se mencionan, que si no mal recuerdo es la de Gerhardt. Pero bueno, ya mismo vamos a hablar de ello. Entonces, en lo que respecta a su trayecto, nosotros tenemos que tener en cuenta que se encuentra a nivel del marco, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener que tiene una disposición de abolladuras y austras. Estas abolladuras son estas formas como saculares grandes, como prominentes como en ensanchado, ¿verdad? Y dentro de su trayecto tenemos unas tenias que se ven así entre las austras. Esto es una austra esto es una austra y las líneas que los muestran son las que representarían los momentos de fijación. Entonces, suelen ser a veces puntos de debilidad. Tenemos una medial y dos laterales. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha o flexura hepática, colon transverso, flexura cólica izquierda flexura esplénica, colon descendente, sigmoide y a cuando termina acá, que sería el recto, que conduce al canal anal. Entonces, más o menos, vamos a tener en cuenta la tenia libre, que suele ser anteroinferior, que es la medial, la tenia omental y la tenia mesocólica, que son las que se encuentran lateralizadas y son póstero superior y póstero inferior. Las austras, que ya te mencioné que son las abollinaduras, que son las dilataciones, que tienen esa forma de saco, y nosotros vamos a tener de forma más numerada en el ciego y en el colon sigmoideo. De hecho, en estas dos zonas, ¿por qué suelen ser más prominentes? Porque son como puntos de transición. De hecho, es importante que tengas pendiente esto, porque incluso son lugares donde se forman divertículos, que son formaciones saculares o formaciones en saco que van a quedarse dilatadas debido a la debilidad de la submucosa y de la muscular de la mucosa. Entonces, a veces se protruye hacia afuera por la presión que se genera y los apéndices. Está constituido por mucosa, muscular y serosa y asimismo es bastante importante que tengamos en cuenta que la muscular está rodeada por tres capas, que es la longitudinal externa, la circular interna y la media, que obviamente esta suele ser delgada y frágil y por eso es que a veces, como no suele tener tanta fortaleza, se suelen formar los divertículos. Digamos, aquí tú tienes el colon y a veces hay zonas de debilidad y aquí ¡pop! Se forma un sáculo y ese sáculo es un apéndice. Esto de aquí, que digo, es un divertículo, perdón, divertículo. La vascularización ya la vamos a hablar. Y los linfáticos, asimismo, van a estar originados en nodos linfáticos cólicos derecho, medio e izquierdo y los paracólicos. ¿Y a dónde drenan? Hacia la porta hepática. Ahora, con la vascularización tenemos que tener en cuenta un dibujo. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos mencionado con respecto a la vena, que digo, a la arteria abdominal? Tenemos la mesentérica superior. La mesentérica superior se divide en cólica derecha, cólica media, ¿verdad? Formas el arco de Riolano. Y esta misma arteria tiene arterias yayunales, arterias iliales, arteria iliobisecopendiculocólica y la última arteria ilial viene para acá y forman el espacio vascular de Treves. Espacio vascular de Treves. Y aquí tenemos los múltiples vasos rectos, ¿verdad? Múltiples vasos rectos. Y este es el arco de Riolano. Ahora,
Con respecto a la arteria mesentérica inferior, va a venir y se va a dividir en arteria cólica izquierda, rama superior, rama inferior, y se unen al arco de Riolano. Entonces ahí tenemos asimismo múltiples vasos rectos. Entonces, la arteria mesentérica superior se encarga de vascularizar la mitad derecha de todo el intestino grueso. Y la arteria mesentérica inferior se encarga de vascularizar la mitad izquierda del intestino grueso. Entonces, siguiendo el trayecto, aquí tenemos la arteria mesentérica inferior, ¿verdad? La arteria cólica izquierda, rama superior, rama inferior. Y tenemos otras ramas sigmoides, rama sigmoidea superior, rama sigmoidea media y rama sigmoidea inferior. Y asimismo, vamos a tener otra arteria que viene acá, que vendría a ser la arteria rectal superior, porque en su trayecto, vamos a dibujar el colon, nosotros aquí tendríamos ciego, el ciego, ¿verdad? Aquí tendríamos el ilio, aquí tendremos el apéndice secal, ¿verdad? Entonces aquí está el ciego, la válvula ileocecal, la válvula apendículo secal. Y aquí tendríamos lo que sería el colon ascendente, ¿verdad? Flexura cólica, colon transverso, más colon. Y aquí tendríamos el sigmoide. El sigmoide tiene una disposición de S itálica, ¿ok? Y luego acá tendríamos el recto. Y acá el canal anal y el ano, correspondientemente. Entonces voy a seguir dibujando esto de aquí, así más o menos sería, ¿ok? Entonces, si el trayecto que tengo aquí, nos damos cuenta, aquí tendríamos la mesentérica inferior, con la arteria sigmoidea superior, arteria sigmoidea media y arteria sigmoidea inferior. Entre la arteria sigmoidea inferior y la arteria rectal superior vamos a tener un punto de anastomosis aquí. Este se conoce como el punto crítico de Sudeck. Punto crítico de Sudeck. ¿Ok? Esto lo suele tomar bastante el doctor Alessandri, de hecho. Ahora, eso con respecto a la vascularización en general. Ahora sí, vamos a hablar de cada parte. Primero vamos a hablar del ciego y el apéndice vermiforme. ¿El ciego dónde se encuentra? Se encuentra en la fosa ilíaca derecha, se encuentra uniéndose al ilion distal, ¿verdad? Aquí tendríamos todo el ciego, esta dilatación secular, y el apéndice secal, que vendría a ser esta formación. También se conoce como el apéndice vermiforme, que suele ser un remanente que no tiene tanta función y solo tiene una función inmunológica. Entonces, el ciego lo que tenemos que tener en cuenta es que es bastante importante en lo que correspondería al ser la zona inicial de lo que corresponde el intestino grueso. Y el apéndice secal, en cambio, tiene diferentes porciones. Tiene una forma retrocecal, tiene una forma en dirección vesical, tenemos una forma retroilial, una forma medial, pélvica, subsecal y laterocecal, siendo la más común la retrocecal. Esta es la más común. ¿Ok? Entonces, retroilial, retrocecal, medial, tenemos la pelviana, tenemos la subsecal y la laterocecal. Entonces, eso con respecto a lo que correspondería el ciego, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo? El apéndice. Ahora sí, hablando de lo que correspondería las válvulas, tendremos la válvula iliocecal o de Bawin. Esto es lo que se encuentra entre el ilion distal y el ciego, y la válvula apendicular, la válvula de Gerlach. Sí, sí está más o menos en lo correcto. Que es lo que hace, conecta el apéndice con el ciego. Básicamente casi todo su totalidad está peritonizado, excepto en el ciego, el cual se encuentra en la cavidad peritoneal, ya que todo se encuentra peritonizado. Entonces, sí se encuentra libre, pero dentro de su propio peritoneo. ¿Ya? Y asimismo, el peritoneo appendicular se encuentra todo el apéndice casi en su totalidad, casi en toda la parte media en la base. Por eso es bastante importante que cuando se hacen las apendicectomías hay que resecar el peritoneo alrededor para poder desnudarlo y poder hacer la correspondiente incisión quirúrgica. Ahora,
Con respecto a lo que sería la vascularización, ya te dije que viene de la arteria iliovisceral apendiculares principalmente, y con respecto a la última arteria ileal para tener relación con lo que sería el espacio vascular de Treves, que ya te lo mencioné previamente. De la arteria iliovisceral tenemos una arteria ileal, una arteria cecal, una arteria pendicular y una arteria cólica, pero básicamente no se menciona cada una, por lo que es una sola arteria. Y con respecto a los nervios, ya te mencioné que era el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. ¿Ok? El colon ascendente, asimismo, tiene la longitud, va desde lo que sería la fosa ilíaca, el fosa ilíaca derecha, en lo que sería la división, ¿no? Pasaría por aquí en la fosa ilíaca derecha, flanco derecho e hipocondrio derecho. Casi, casi que en su totalidad no llega al hipocondrio derecho, sino que pasaría por el flanco derecho, porque aquí tendríamos el hígado propiamente. Entonces llegaríamos como en la parte inferior tocando, pero no tocaría precisamente. Entonces, está básicamente en la raíz, está peritonizado. Tenemos que tener en cuenta las fases de TOL, como mencioné en el capítulo anterior, que la fase de TOL 1 es la retropancreática, pero la de TOL 2 es la retrocólica derecha y la de TOL 3 es la retrocólica izquierda, que es a nivel de donde se encuentra las flexuras cólicas, es decir, flexura cólica derecha y acá flexura cólica izquierda. Y las fases que ya te mencioné de Fred y la de Trace. Sus relaciones, pues ya las relaciones las tenemos bastante claras con respecto a que si el colon ascendente pasa justo por delante de lo que sería el riñón derecho. De hecho, se encuentra en relación con lo que sería la fascie de Gerota, que es la fascie prerrenal del riñón, básicamente. Y asimismo, en relación con la vascularización, tenemos la arteria ileocólica o la ilioisecopendiculocólica que va a irrigar parte de la arteria cólica derecha, que es la que va a irrigar la parte del arco de Riolano en la porción derecha. De ahí, con respecto a la inervación, suele ser lo mismo. Ahora, con respecto al mesocolon transverso, el mesocolon transverso es el que divide la porción supramesocólica de inframesocólica. Entonces, si tenemos en cuenta esa disposición, básicamente ya hemos hablado mucho en relación a en su relación, tendríamos relación con lo que vendría a ser el colon transverso, lo encontramos aquí, y por encima de este tendremos la porción supramesocólica y aquí tendríamos en esta imagen el estómago, tendríamos el hígado y parte del páncreas. Entonces, este colon transverso en efecto está dividiendo la cavidad abdominal en dos porciones, la superior y la inferior. La vascularización ya sabemos que viene de lo que sería la vascularización de la arteria cólica derecha y de la cólica media, y asimismo de los vasos rectos del arco de Riolano. Entonces aquí cólica derecha, la cólica media y parte de la cólica izquierda porque termina en la flexura cólica izquierda. Entonces esta tendría vascularización tanto de lo que corresponde la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y aquí era lo que te mencionaba del arco de Riolano, que es esta anastomosis enorme que se hace entre las tres arterias. Ahora, la arteria cólica media, esta suele encontrarse a veces como no, no siempre suele encontrarse, así que depende. Las venas, viene de la vena mesentérica superior y de la vena mesentérica inferior. Y los linfáticos suelen ser los epicólicos del colon transverso y ciertos nodos cólicos medios y superiores. Ahora sí, con la flexura cólica izquierda, esta la tenemos en relación con el vaso, por eso se conoce como la flexura esplénica, y está relacionado con el ligamento esplenocólico principalmente. Entonces nosotros lo encontramos a nivel de T11, T12, por encima de lo que sería la octava costilla, en relación con lo que podríamos encontrarlo con el espacio semilunar de Traube, que es lo que te mencioné en el capítulo anterior. Asimismo tenemos el ligamento esplenomesocólico de Buy, que este es un ligamento que se encuentra fijando propiamente en la parte posterior con respecto al vaso. Y es bastante importante porque hay ocasiones en donde con el ligamento frenocólico izquierdo, que es el sustentáculo lienis, suelen formar una parte triangular en la cual hace una fijación bastante prominente que se suele lesionar cuando hay traumatismos del vaso. Ahora, nosotros como estamos en flexura cólica izquierda, tenemos la fascia de TOL 3, a diferencia de la flexura cólica derecha, que esa es la TOL 2. ¿Ok? Con respecto a lo que corresponde al colon descendente, y el colon descendente lo tenemos en lo que correspondería el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Este suele ser más estrecho
y este se encuentra libre en la parte anterior y en la parte posterior ya se encuentra más peritonizado. Además, en esta porción hay bastantes más austras y suele observarse que se encuentra adosado al plano posterior parietal, que es donde se está fijando con el peritoneo y se suelen hacer unas fases de coalescencia. Ahora, con respecto a la vascularización que presenta, tenemos la vascularización de la arteria mesentérica inferior. Netamente tendremos una de la arteria cólica izquierda, que es una rama inferior, y el resto son de las arterias de la arteria sigmoidea superior, que es esta de aquí. Para luego irnos al sigmoide. El sigmoide se encuentra en la fosa ilíaca izquierda y este de aquí sí se encuentra vascularizada netamente por ramas de la arteria mesentérica inferior, que vendría a ser la arteria sigmoidea superior, la media y la inferior. De la inferior con la rectal superior, que ya te mencioné que se forma esta anastomosis, la estemosis sigmoidio-rectal, que se forma el punto crítico de Sudeck. Y claramente aquí está la arteria rectal superior que va a ir. La rectal media viene de la ilíaca interna y de la pudenda interna y la otra viene de la femoral interna. La arteria rectal superior, media e inferior. Pues ya mismo vamos a aquellas. Entonces aquí tendríamos todas las arterias que van a encontrarse en la parte del colon, pero principalmente las que van a irrigar el sigmoides vendrían a ser la arteria sigmoide casi en su totalidad. Las venas van a ser, reproducen las arterias, es decir, venas sigmoides y van a drenar a la vena mesentérica inferior. Y los linfáticos tenemos los epicólicos y los paracólicos. Nervios, asimismo tenemos los nódulos lumbares y tenemos el plexo nervioso mesentérico inferior. Colon sigmoide ya te mencioné, son bastante similar su vascularización y asimismo vamos a llegar a lo que correspondería a, bueno, esto ya te mencioné, la vena mesentérica inferior también. Ahora sí vamos al recto y canal anal. Entonces, aquí se extiende la unión recto-sigmoide porque se une el recto con el sigmoides y esta se encuentra justo por delante de la tercera vértebra sacra. Ahora, su configuración es que es una porción bastante dilatada, de hecho es una ampolla propiamente dicho, y nosotros tenemos unos pliegues. Nosotros tenemos unos pliegues de Cole-Rausch y tenemos unos pliegues de Houston. El pliegue de Cole-Rausch y las dos válvulas de Houston son dos porciones que se encuentran para direccionar cómo se dispone el recto. De hecho, en esta forma tendría que ser así. Tenemos las válvulas de Houston y la de Cole-Rausch, que este se encuentra en la parte interior a nivel del transverso, en el pliegue transverso medio, que esta vendría a ser el pliegue de Cole-Rausch y las dos de arriba vendrían a ser los pliegues de Houston. De hecho, se forman unas válvulas, la válvula de Cole-Rausch y la válvula de Houston. ¿Ya? Y sus relaciones es que va a ir hasta S2 a S4 y luego ya va a llegar propiamente a lo que sería el ano. A nivel del sexo masculino se encuentra con respecto a la cara posterior de la vejiga para formar el fondo de saco vesicorrectal y en el sexo femenino tenemos relacionado con el útero, específicamente con el fondo de saco. ¿Cómo se llamaría? Este útero rectal. Bueno. En este caso, no miento, perdón. Tenemos la parte de que la vejiga la tendríamos por delante, luego tendríamos la parte del ano acá y acá el útero. Tenemos el útero vesical y vesicorrectal, útero vesical. Entonces, nosotros aquí tendríamos que la parte posterior de la parte rectal tendríamos el ligamento sacrorectal superior, que ésta se adhiere con respecto al promontorio y tenemos diferentes nervios, que tenemos el nervio hipogástrico que van a pasar por esta parte para irrigar a lo que serían las diferentes músculos de la sección y asimismo tenemos fascias, como la fascia de Waldeyer y la fascia presacra, que se encuentran unidos a las diferentes vértebras para darle esa fijación. Como tal, de la parte rectal, con respecto al canal anal, es bastante prominente que viene hasta la porción terminal y asimismo van a ser diferentes trayectos. ¿Por qué? Porque tienes en su configuración parte de la deriva del ectodermo, entonces tiene una disposición bastante prominente al nivel mucoso. Entonces nosotros tenemos unas columnas anales que son de Morgagni con sus válvulas anales, que son las semilunares de Morgagni, donde es bastante importante que tengamos en cuenta que aquí pasan las venas que se suelen hacer las varices.
que son que se suelen hacer las varicosas. Ya, esto es importante porque esta zona sufre bastantes presiones, entonces debido a que no presenta tanta prominencia. Tenemos la capa muscular, la submucosa y la mucosa, y estas capas como tal lo que hacen es, con respecto a la capa muscular, tenemos el ligamento de Parks, que tenemos que son fibras longitudinales atraviesan el esfínter interno. La capa submucosa, que está el ligamento de Parks netamente, y la capa mucosa, que suele ser más delgada. Entonces, este es el revestimiento cutáneo del ano, y como tal, suele haber presencia de imperforaciones, donde suele haber imperforación incompleta o completa. Entonces, por eso se suelen hacer fístulas o anos perianales que tienen comunicación con la vejiga. De hecho, suelen haber esas fístulas vesicorrectales en la cual empiezas a tener fecaluria, que es botar en la orina, es. Entonces, ¿qué músculos se encuentran alrededor del ano? Tenemos el músculo elevador del ano, que este va a rodear el canal anal netamente. Tendremos asimismo el músculo del esfínter externo del ano, que se encarga de darle una porción profunda, superficial y subcutánea, que es un anillo grueso. Por eso es que alrededor, cuando observamos el ano desde la parte externa, se puede ver todo arrugado como en forma de anillo. Es por la característica que le da el músculo esfínter externo. Y asimismo, las relaciones depende, por ejemplo, si es en la pelvis masculina, se encuentra en contacto directo con el músculo recto ureteral, debajo del vértice de la próstata y debajo del bulbo ureteral. En cambio, en la pelvis femenina, en relación con la vulva y de la vagina por el triángulo recto vaginal. Además, también tiene que ver mucho con el periné, que suele estar en relación que en las mujeres, cuando tenemos un periné, las mujeres tienen un periné corto, porque se encuentra en la parte superior por la fascia perineal, suele observarse que hay mayor asociación a infecciones de vías urinarias. Y el ano se encuentra delante del coxis en el plano medio, es una piel pigmentada, lisa y muy fina, y tiene esas fibras musculares estriadas que te mencioné por el músculo del esfínter externo y el elevador. Entonces, las arterias, tenemos la arteria rectal superior, que viene de la arteria mesentérica superior, que como aquí menciona es la rama terminal de la misma. La arteria rectal media, que te viene de la arteria ilíaca interna, es una rama que viene así. Entonces, tendríamos la arteria, la aorta, ¿verdad? Termina aquí las ilíacas, hasta las ilíacas comunes, y las ilíacas comunes se dividen en ilíaca interna e ilíaca externa. Y en la ilíaca externa tenemos la femoral interna y la externa. Entonces, perdón, la pudenda interna y la pudenda externa. Entonces, aquí nosotros tenemos que de la mesentérica inferior va a venir la rectal superior. De la ilíaca interna va a venir la rectal media y de la pudenda interna va a venir la rectal inferior. Y estas van a formar lo que sería la vascularización del recto y del ano como tal en su totalidad. Y claramente aquí te mencioné lo del punto crítico de Suez, que ya te mencioné, y las venas asimismo. Vena rectal superior sigue su arteria, la rectal media, asimismo la arteria del mismo nombre, y la rectal inferior, lo mismo. Y se van a anastomosar y formar la anastomosis por tocado y van a drenar directamente a sus venas correspondientes. Los linfáticos de la raíz superior, tenemos siguiendo la arteria rectal superior en el hilo linfático de Mondor. En la raíz media tenemos asimismo de los órganos genitales y de los ilíacos internos, de hecho aquí los podemos encontrar. Estos son los nódulos rectales y y los nodos inguinales inferiores que van a encontrarse intrapélvicos, ¿en donde? En los nodos linfático y ilíaco comunes del promontorio. Porque recordemos que el ano justo se encuentra por delante del promontorio. Los nervios autonómicos de la parte simpática que viene directamente de las fibras preganglionares de S2 a S4. Si existe una lesión a este nivel, suele asociarse con incontinencia fecal e urinaria. Ahora, con respecto al hígado, tenemos que tener en cuenta de dónde se encuentra. Primero, es el órgano más grande del cuerpo, pesa 3 kilos y es una glándula exocrina. Se encarga de principalmente el metabolismo del organismo. Este tiene una disposición en herradura y se encuentra en el hipocondrio derecho yendo hacia el epigastrio. Ahora, tiene 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo derecho, tenemos el lóbulo izquierdo y tenemos el lóbulo caudado y el cuadrado y varios ligamentos que le ayudan a fijarse. Tiene una cara diafragmática superior en relación con la cúpula diafragmática derecha y la cara visceral que se encuentra en relación con el peritoneo.
y el borde inferior que une estas dos caras. En la cara diafragmática nosotros tenemos relacionados, como te mencioné, con el diafragma, tenemos el ligamento patofrénico y asimismo tenemos una relación cardiopericárdica en la porción superior. La porción derecha tenemos en relación con el lóbulo derecho y en la parte posterior, que es la parte más importante, tenemos en relación con la vena porta hepática y la vena cava inferior. De hecho, como te había mencionado, aquí nosotros encontramos el hiato de Winslow. Entonces, aquí nosotros tenemos ligamentos, diferentes ligamentos en su composición, como el ligamento falciforme y el ligamento redondo del hígado, donde antes este era el remanente de la vena umbilical. Y asimismo, de aquí nosotros vamos a tener que se encuentra rodeado por una cápsula que se conoce como la cápsula de Gleason y este ligamento falciforme se va a continuar por todo su trayecto hasta las puntas de los lóbulos, como los ligamentos triangulares. Tenemos el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo y este se va a continuar hacia la parte medial por el ligamento coronario. Y aquí tenemos diferentes áreas donde en la parte libre de peritoneo vendría a estar en relación hacia la parte posterior, donde ya no tiene peritoneo a diferencia de toda la parte diafragmática y en la parte medial. Asimismo, con respecto a las relaciones que tiene, tenemos que tener en cuenta la cara visceral, donde se forma en forma de H la disposición entre los surcos por los ligamentos que se forman. Y tenemos la fosa de la vesícula biliar, que tenemos en relación con la vena cava inferior específicamente. Y el ligamento redondo, donde era el remanente de la vena umbilical, propiamente dicho. Porque antes era el conducto venoso. Bueno, los lóbulos, como ya te mencioné, tenemos el derecho, el cuadrado, donde se encuentra la vesícula biliar, el izquierdo y el caudado, que es el de Spiegel. Entonces, vamos viendo uno a uno. Entonces, la cápsula de Brisson ya te mencioné, y el parénquima hepático, que ese básicamente a nivel microscópico es lo que se pueden observar como los lobulillos. Entonces, en la cara superior se encuentra el ligamento falciforme, como ya te mencioné, la cara diafragmática, el ligamento coronario, que es este de acá, déjame encontrarlo, aquí tenemos el ligamento coronario, que es este de aquí, y en la cara visceral tenemos el aumento menor. Entonces, en esta porción nosotros tendríamos que este es el ligamento cuadrado, este es el ligamento, el lóbulo cuadrado, este es el lóbulo caudado, este es la parte izquierda, el lóbulo izquierdo, y este es el lóbulo derecho. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros en su disposición vamos a tener en cuenta que aquí tendríamos el ligamento coronario, ¿verdad? Casi en toda su totalidad, este aquí bastante bien delimitado. Y ahora sí vamos a hablar en la posición del ligamento coronario como tal. Este se encuentra en la parte inferior, como ya te mencioné, dividiendo la parte del área desnuda, donde se encuentra libre de peritoneo, con la parte peritonizada, ¿verdad? Entonces, este ligamento se encuentra prolongado por los ligamentos triangulares, el de acá, que es el ligamento triangular izquierdo, y acá el derecho, y tendremos que este va a encontrarse justo por delante de la vena cava inferior, porque esta vendría a ser la vena cava inferior. Entonces, ahora sí, vamos a hablar netamente de su disposición en lo que correspondería a su vascularización. Como ya sabemos, la arteria, en el tronco celíaco vamos a tener la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la arteria hepática común. La arteria hepática común se divide en arteria hepática propia y la arteria hepática propia tiene la arteria hepática derecha, hepática media e izquierda y la hepática derecha se divide en la derecha y la arteria cística. Pero esto corresponde al 20% de su vascularización. El 80% de su vascularización va a venir de la vena porta hepática. La vena porta hepática se forma entre la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y estas van a formar la vena porta hepática que va a venir para hacer su vascularización propiamente. Pero ya sabemos que la arteria hepática común forma su importancia, ¿verdad? Y sus ramas colaterales que ya sabemos a dónde vienen, pero en su mayoría ya tenemos que tener en cuenta que la vascularización arterial no es tan importante en el hígado, más es la venosa. Entonces, el hígado tiene una disposición en forma de puño. De hecho, aquí podemos observar aquí el puñito en el cual tiene diferentes segmentos.
Dentro de lo que corresponde cada segmento tiene el sistema portal. Tenemos una vena hepática media, una vena hepática izquierda, una vena hepática derecha. Entonces, para que veas cómo es el puñito, primero tienes que tener en cuenta el hígado, que tiene diferentes segmentos. Tiene segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, que esto va a venir dependiendo tanto de su vascularización venosa, que es el sistema portal, y asimismo de su drenaje con respecto al conducto hepático común, que vendría a ser la parte de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta de dónde viene. Esto es el lado izquierdo, perdón, y este es el lado derecho. Entonces, primero, esto haz de cuenta que es un puño, ¿verdad? Entonces, el segmento uno lo vamos a encontrar en la parte posterior en relación con el lóbulo caudado. El lóbulo caudado se encuentra acá superior, ¿verdad? Y acá en la parte inferior es el cuadrado donde se posa la vesícula biliar. Entonces, aquí en el caudado vendría a ser el uno. Digamos que haciendo un puño, tendrías que tener básicamente que está oculto entre tus dedos. Entonces, ese vendría a ser el segmento uno. Entonces, cada zona va a drenar a una vena en específico. Tendríamos la hepática derecha, vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda. Vena hepática izquierda. Entonces, su división va a ser de esta forma. Entonces, nosotros vamos a tener aquí este segmento de aquí, que es el segmento 2 y 3. 2 este de aquí, y 3 este de acá. Perdón, 2 este de aquí y 3 este de acá. Entonces, el segmento 2 es el posterolateral izquierdo y el segmento 3 es el anterolateral izquierdo, porque su disposición es como que inclinado hacia adelante la parte superior y la parte inferior es hacia atrás. Entonces, segmento 2 y segmento 3, ¿hacia dónde están drenando estos dos segmentos? A la vena hepática derecha. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí tendríamos asimismo la parte de estos dos segmentos. Estos vendrían a ser el segmento 4A y este vendría a ser el segmento 4B. Entonces, segmento 4A y segmento 4B. Estos drenan a la media. Y acá tendríamos el segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. Estos de aquí, el segmento 5, 6 y 7 drenan a la vena hepática izquierda. Y el segmento 8 y los segmentos 4, perdón, el segmento 5 y los segmentos 4 drenan a la vena hepática media y el segmento 6, 7 y 8 drenan a la vena hepática izquierda. Entonces, la división vendría a ser de esta forma. Estos de aquí a la hepática derecha. Estos de aquí a la hepática media y estos de aquí a la hepática izquierda. Entonces, segmento 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8. Y el uno, que ese se encuentra en la parte posterior, que se encuentra así mismo drenando hacia la hepática izquierda, que digo, la hepática derecha. Entonces, eso con respecto a la vascular, al sistema venoso portal. Entonces, tenemos las tres venas y los segmentos hacia dónde va a ir cada uno, ¿verdad? Entonces, igualmente aquí en el documento está resumido para que lo puedas estudiar, pero básicamente eso sería todo con respecto a la vascularidad. Y asimismo, la parte de la parte de la vesícula biliar. Entonces, los linfáticos que vamos a tener van a ser el subperitoneales y los nervios vamos a tener los que van del plexo anterior acompañado de la arteria hepática común, del plexo posterior del plexo celíaco y ciertas ramas hepáticas que vienen del cardias. Ahora, con respecto a las vías biliares se van a formar por la unión entre el conducto hepático derecho, que digo, el conducto hepático común, que viene del hígado,
y el conducto cístico para formar el conducto colédoco que drena en el esfínter de Bode y en la polla váter del duodeno. Entonces, para tener eso en cuenta, tenemos que tener que hay vías biliares intrahepáticas. Entonces, estas vías biliares tenemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Entonces, aquí dice segmento 2, 3, 4 y cada uno. Entonces, haciendo la representación del puño, ¿verdad? Haciendo la representación del puño, tenemos que el segmento 2 y el segmento 3 van a drenar al conducto hepático izquierdo, ¿verdad? Luego tenemos el segmento 4, tenemos el 4A y el 4B, ¿verdad? Ya, ¿estos dónde van a drenar? Al izquierdo. Entonces vamos a dividirlo. Estos de aquí van al conducto hepático izquierdo. Ahora, vamos a ir ahora con la parte de acá. Vamos al segmento 5. Segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. El segmento 5 y el segmento 8 es la parte anterior del conducto hepático derecho. Acá es el conducto hepático derecho. Conducto hepático derecho. Pero esta zona aquí representa la parte anterior. Y la parte posterior es el conducto 6 y 7. Esto de acá es la parte posterior. Este es el ramo lateral, este es el ramo medial. Entonces, laterales 2 y 3, mediales 4A, 4B. ¿A dónde drenan? Conducto hepático izquierdo. Ahora, conducto hepático derecho, tenemos porción anterior que es 5 y 8 y porción posterior que es 6 y 7. Y estas drenan conducto hepático derecho. Y las extrahepáticas, que van a ser las que van a salir del sistema porta y van a ir hacia las vías biliares principales y la biliar accesoria para formar el conducto hepático común que recibe estas vías biliares. ¿Y a dónde llegan? Para unirse con el conducto cístico. Entonces, ya más o menos te mencioné su trayecto, ¿verdad? Se forma el cístico, se forma el conducto hepático común, que se forma entre los conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿ya? Derecho e izquierdo, que están drenando de cada uno en su forma correspondiente. De hecho, si nos vamos a poner en una imagen más fidedigna a lo dibujado, tendríamos aquí el cístico, tendríamos aquí el hepático, tenemos aquí el hepático izquierdo, hepático derecho, y del hepático izquierdo tendríamos la parte medial, la parte lateral, y acá la parte anterior y la parte posterior. Y de cada uno vamos a tener aquí la parte 2 y 3, y acá 4A y 4B. Acá tendríamos la parte 8 y la parte 5 y de acá la parte 7 y la parte 6. Más o menos esta vendría a representar. Y acá vendríamos de la vesícula biliar. La vesícula biliar. Entonces aquí se forma el hepático derecho, que digo, hepático izquierdo, hepático derecho. Se forma aquí el conducto hepático común y se forma el cístico y se une con el colédoco. Sencillo. Entonces van a... Uy, espera un rato, se pasó. Eh, Allá. Entonces, hasta ahí con respecto a la vía biliar. Entonces, aquí nosotros tendríamos la vesícula biliar que se encuentra a nivel de lo que sería el lóbulo cuadrado. Y aquí tendremos que esta forma por el fondo. Tenemos el cuerpo, el cuello, el infundíbulo, el cuello de la vesícula biliar, que es el infundíbulo o el istmo. Y aquí tendríamos la formación del bulbo vesicular, este es el bulbo vesicular para formar el conducto cístico. En esta zona de aquí a veces se suelen quedar atrapadas los litios, las piedras, y se forma la obstrucción. Entonces aquí se forma una coledocolitiasis porque la vesícula biliar, como tiene bilirrubina, hay ocasiones en que puede haber eh, bilirrubinato de calcio
o pueden haber grasas que se forma barro biliar y eso puede llegar a obstruir la vesícula biliar. Entonces, con respecto a esta porción de aquí de la vesícula biliar, que es la vía biliar accesoria, tenemos que tener que tiene forma, dicen, tiene aspecto piriforme, es decir, en forma de pera. Y tiene el fondo que te mencioné, el cuerpo y el cuello. Y el infundíbulo, que es donde se conoce como bacinete o bolsa de Hartmann, que es esta porción que te estaba dibujando, que es esta zona de aquí. Entonces, de ahí nosotros tendríamos que se encuentra por una hoja peritoneal, se encuentra peritonizado, capa muscular, su mucosa delgada y su válvula. Entonces, tiene un ligamento que es el ligamento hepatocólico que lo ayuda a su fijación. Y aquí tendríamos que, con respecto a lo que correspondería a sus relaciones, está relacionado superior con la cara visceral del hígado, la relación inferior con el peritoneo, con la porción y con la porción superior del duodeno, y con el cuello tenemos en relación con el conducto hepático común y la arteria hepática derecha, que de hecho la arteria hepática derecha va a pasar pegado a ese conducto, y porque debido a que la arteria cística va a venir en relación con el conducto, con la arteria hepática derecha para irrigar a la vesícula biliar. Entonces ahí tendríamos el conducto cístico que tiene una longitud de 3 a 5 milímetros y alcanza el conducto hepático común para formar el conducto colédoco. Entonces suele tener un pliegue espiral que es la válvula de Heister, y asimismo sus relaciones están en relación con el triángulo de Calot, que el triángulo de Calot es el cisto hepático que se va a formar. ¿Ok? Entonces su arteria, principalmente la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha, que suele ser muy variable, y este de aquí suele encontrarse en la unión cistohepática. Su vena tiene dos vías de las venas satélites de las mismas arterias y parte del sistema porta hepático. De hecho, drenan en las ramas vena porta intrahepática. Los linfáticos de las redes submucosas, que los encontramos aquí, y aquí nosotros podemos encontrar estos triángulos que se forman a través de la arteria, entre la vena porta hepática, el cístico, y aquí se forma el triángulo de Calot, ¿verdad? Entonces, y ya con eso tendríamos lo que es terminado, lo que es vesícula biliar. Y bueno, aquí es un dibujo que más o menos había hecho en su momento con respecto a el hígado, cómo está formado. Tenemos el 2 el 3 el 4 5 6 7 y 8 y a dónde drena cada uno, ¿verdad? Tenemos aquí la parte izquierda, lateral, la medial, la anterior y la posterior, ¿ok? Y ya. Y eso sería todo sistema digestivo.